Bien, pues nos encontramos en el Real de la Virgen, en plena romería, y estamos justo al lado de lo que es el pozo donde se origina toda la historia de la Virgen. Cuenta la leyenda, es una leyenda transmitida de padres a hijos, que un pastor está arando y entonces pues el arao se introduce en el terreno, se queda encallado y remueve unas piedras que caen a un pozo. El pastor descubre ese pozo y descubre a su vez una pequeña muñeca flotando ahí. Él piensa que es una muñeca, la coge y se la lleva a casa y se la regala a su hija. Pero cuando llega a casa y se la va a dar se la quiere dar a su hija, descubre que ha desaparecido. La lleva metida en el jato, de ahí el nombre precisamente del grupo folclórico de los jateros que le bailan a la Virgen. Cuando el pastor vuelve al día siguiente, se vuelve a encontrar la muñeca de nuevo flotando en el pozo. Y el pastor la vuelve a coger, se la lleva en el jato y por segunda vez consecutiva le desaparece de su bolsa. El tercer día ya lo que hace es quitarse la chaqueta y amarra en la manga, por arriba y por abajo, amarra la muñeca de manera que la muñeca no se le pueda escapar. Cuando llega a casa descubre que en el medio de la manga no hay absolutamente de nada. Se lo cuenta al sacerdote del pueblo y piensan que es una aparición de la Virgen y que la Virgen lo que realmente quiere es que se le rinda veneración. De hecho, se puede ver durante el camino de Fregenal al santuario, que hay 6 kilómetros, varios cruceros de piedra. Según la leyenda, comienzan a construirle la ermita en diferentes sitios, en esos puntos donde están los cruceros, y la ermita, por lo que construían de mañana, por la noche se derruía, hasta que interpretan que la Virgen, donde realmente quiere que le construyan el santuario, la ermita en aquel momento, es donde está el pozo. Es decir, tenemos el pozo aquí y al fondo se puede ver el santuario como emerge en ese alto de la Zafrilla. Y finalmente pues se construye aquí. Bueno, esa es la leyenda oral, lo que pasa es que también la construcción evidentemente responde a una necesidad de culto. ¿Por qué? Porque detrás del santuario viene el arroyo de la Parra, donde se aglutina un montón de construcciones de molinos, donde se curtían pieles, se molía trigo, y esos molineros necesitaban asistir a un culto en los fines de semana, y con ese fin pues se construye la ermita que iba a satisfacer esa necesidad en ese momento. Como decimos, el pozo, el agua, la fertilidad, pues es algo muy entroncado, y la leyenda del pozo, bueno, se repite en muchos santuarios marianos, porque la fertilidad de la Virgen está entroncada, como decíamos, con ese agua milagrosa. Soy el padre Francisco Javier Sánchez Piñero, soy el párroco de La Lapa, Alconera, Atalaya, Valverde de Burguillo y vicario parroquial en Burguillo del Cerro. Y estamos aquí en el segundo lunes del octavario de la Virgen de los Remedios, que es un lunes en el que los fresenenses nos prestan a su madre, porque es la madre de toda la comarca. Acudimos los sacerdotes acompañando a nuestros fieles a cumplir pues esa devoción, a cumplir con su madre. En Burguillos del Cerro, concretamente, hay un camino para venir peregrinando a la Virgen de los Remedios, y porque alguno no puede, pues incluso hay alguna imagen en alguno de los templos también de la Virgen de los Remedios para poder poder acudir a rezar a la Virgen, ¿no? Y también he tenido la suerte en esta novena de poder predicar un día, y la verdad pues siempre es un placer acudir a un pueblo que ama a su madre, ¿no? En los pueblos, aquí al menos en la diócesis decimos que los pueblos que tienen patronas son pueblos más devotos que los que no tienen la suerte de tener a la Madre de Dios. Y pues nada, siempre es a cumplir, acompañar sobre todo a nuestros fieles que vienen
muy devotos. Yo no la conocía, soy de natural de Badajoz, pero no la conocía la devoción, y verdaderamente solo un casito y termino, un ejemplo. En una de las casas apareció un día por un regalo de uno de los miembros de la Junta un cachito del manto de la Virgen, y las mayores de la casa cayeron de rodillas llorando por tener un cachito de la Virgen en su casa, en signo de la gran devoción que tiene esta imagen en toda la región. Bueno, pues nos encontramos en el salón de exposiciones, que es la última ampliación que se ha hecho del santuario, ampliación entre comillas. Lo que se ha hecho es reutilizar un espacio físico que se tenía, y los mantos que antiguamente se guardaban enrulados, y que tan solo se podían ver cada 4 años, cada año tenemos en cuenta que se pone uno en la fiesta, pues hoy en día se pueden ver a diario, ¿vale? Les decía que era la última ampliación porque el santuario, como lo vemos hoy en día, no es ni mucho menos como era en 1506, que es cuando empieza la devoción. Gracias a la devoción creciente se va enriqueciendo, se va ampliando hasta el punto que la ermita original se derriba y se construye el santuario, casi el santuario que hoy en día vemos. Incluso hubo un proyecto en 1900, alrededor de 1900, del siglo XIX, para construir un campanario, pero no se ejecutó por falta de presupuesto. Como os decía, pues aquí vemos diferentes mantos que son los que utiliza la Virgen en las fiestas de abril, empezando por el rojo, que es el más antiguo que tenemos y que tiene cierta reminiscencia, nos dijeron las monjas, porque estos 3 se restauraron, se pasaron los bordados a terciopelos nuevos, tienen reminiscencia de Manuel Ariza. No sabemos la autoría realmente, pero bueno, guarda cierto parecido, por ejemplo, con el amparo de la Magdalena, ¿no? Esos ramilletes salteados y esa cenefa perimetral, donde podemos ver precisamente, por ejemplo, los cuernos de la abundancia de los que parten flores. Os decía antes que la Virgen no se representa tal y como era, entonces la Virgen se representa, todo tiene un significado. En este caso, ¿qué significan los cuernos de la abundancia? Pues de donde parten las virtudes de la Virgen. Cada flor representan las virtudes, incluso dentro de las flores, pues por ejemplo, las clavelinas pues representan la fidelidad de la Virgen a Dios, ¿no? Seguidamente tenemos el manto verde, que llamamos en Fregenal el manto de la coronación. Realmente, cuando se restaura en 1906, nos damos cuenta que no es el manto de la coronación, es decir, que es anterior a la coronación. El manto estaba originalmente bordado en raso verde, después se pasó a terciopelo verde en 1906, bueno, suponemos que un poco antes para la coronación, y entonces ahí, cuando se vuelve a restaurar en 1994, nos damos cuenta que hay un documento pegado por la parte de atrás donde se habla de que el manto se restaura y se pasa a terciopelo en 1905 por el taller de hijos de Garín de Madrid, lo que actualmente en la calle Mayor creo que es la tienda de Belloso o algo así. Y al fondo vemos el manto azul, que es el manto de la nevada. Os refería que en 1917 es la última vez que la Virgen va al pueblo por una sequía en la que en el traslado nieva 2 veces, o sea, durante la estancia de la Virgen en Fregenal nieva 2 veces, y ese es el manto de la nevada. Unos dicen que fue porque se le regaló a la Virgen en agradecimiento por esa nevada. Lo más seguro es que lo utilizara en ese momento. Cada manto tiene su estilo, el de la nevada ya es un estilo más decimonónico, el rojo es más de corte romántico, y bajo ellos vemos diferentes candeleros con los mantos cortos que llamamos en Fregenal, que son unas telas riquísimas, que son los mantos que a veces luce la Virgen a diario. Además de todo ello, vemos en el suelo pues repartidos trajes de luquitas, como decía anteriormente, hay unos más pequeños, otros más grandes, porque algunos pertenecieron al niño original de la Virgen. Y en el centro, curiosamente, veis un fajín de capitán general, los bastones los tiene depositados ahora mismo en el trono, en la fiesta los tiene la Virgen a sus pies, son los bastones que diferentes militares le han donado a la Virgen, de la misma forma que vais a ver en el pecho de la Virgen con decoraciones militares. ¿Por qué? Porque ese fajín o esos condecoraciones o esos bastones le son entregados a la Virgen en agradecimiento a diferentes militares, entre otras cosas porque la Virgen es oficialmente capitán general. Es decir, hay vírgenes que lucen el fajín de capitán general
o de general o del rango que sea, porque determinado militar le ha hecho esa ofrenda, ese regalo a la Virgen. En nuestro caso, la Virgen se nombra oficialmente capitán general de las Fuerzas Armadas en 1956 con motivo del cincuentenario de la coronación, que es cuando se le regala el manto blanco que luce la Virgen hoy en día. Aparte de eso, bueno, vemos también un fajín de canónigo que lo regala el que fue de Fregenal, secretario canciller Jerónimo Hernández Vargas, que fue secretario canciller del Obispado de Badajoz, y nos lo regala. Y bueno, creo que es todo lo que tenemos aquí. En las paredes podéis ver además las actas de coronación del Vaticano en latín y la traducción al castellano. Daos cuenta que las coronaciones entonces eran pontificias, o sea, había que pedir permiso y el visto bueno y la concesión del Vaticano, no es como hoy en día que son diocesanas. Y diferentes carteles de las efemérides de los 25 aniversarios. Por ejemplo, tenemos la reproducción del cartel del cincuentenario de Eugenio Hermoso y al fondo, muy típico de la época, muy de 1900, el de la coronación, el que está en el medio es el de la coronación canónica, donde podéis ver precisamente el diseño original de la corona, de lo que os hablaba antes, y sin embargo a su derecha vemos cómo hay ciertas variaciones en el diseño de la corona dependiendo de las joyas que fueron entregadas. El de la derecha es el del año 2006, cuando celebramos el centenario de la coronación canónica y el 500 aniversario del patronazgo de la Virgen sobre Fregenal. Y a la izquierda vemos el cartel de 75 aniversario de la coronación canónica, que es de 1981, y aquí a la vuelta el cartel extraordinario de José Tomás Pérez Indiano, que él regala, ha regalado varios carteles a la Virgen, que él regala con motivo de la venida extraordinaria que se iba a realizar cuando la Virgen se nombra alcaldesa perpetua, sin embargo que hubo que celebrarlo finalmente en el santuario porque ocurrió el acontecimiento de la pandemia del COVID. La Virgen se trasladó a Fregenal como de forma extraordinaria por esa pandemia, pero sin embargo después ya la celebración del nombramiento de alcaldesa perpetua finalmente se celebró en el santuario. Pues una atera es un componente, un grupo que se hizo en 1965 para bailarle a la Virgen. Sí, la única idea era de bailarle con muchísimo sentimiento a nuestra Virgen de los Remedios. Y hasta la fecha pues estamos diferentes miembros de los grupos pues bailándole a nuestra Virgen, y luego una vez termina pues bailamos por las peñas para agradecer a la gente que nos ve, y ellos pues nos responden de diferentes formas. Y desde chica siempre el sentimiento ese de apuntarnos para querer bailarle a la Virgen en los lunes de romería. Para mí se lleva todo el año esperando este momento con muchas ganas y mucho sentimiento. Para mí un lunes de romería, un lunes de octavario es mi Virgen. Yo veo el baile como una forma de agradecimiento para la Virgen, de un año más estar delante de ella bailando, o un año más compartir con el grupo, con la familia, con los amigos, y dar gracias de que estamos todos bien y que no nos falta de nada, y eso, el grupo, las amistades y bailar, que es lo que al fin y al cabo el grupo es lo que tenemos, la unión esa. ¿El baile después en qué sentido? Bueno, empezamos... Lo importante es la danza, el fandango. El fandango, que es pues lo que se baila dentro a la Virgen. Que claro, el nombre fandango de la Virgen de los Remedios, que al fin y al cabo pues, el sentimiento que nos une es bailarle a ella, y quieras o no, siempre está la cosa de querer bailarle dentro. Y es una cosa que... Un baile que nos une como pueblo, porque al fin y al cabo, aunque... La mayoría de todos los habitantes se lo saben. Y aparte de ser una cosa de los ateros, también tenemos cosas que vamos cogiendo de otras danzas, porque al fin y al cabo la danza
forma parte de la danza de lo que es la Virgen de la Salud. Entonces Claro. hemos hecho ahí un poquito popurrí y eso también es como un poquito más de unión más allá de lo que es el grupo. Una alegría y un honor. Al fin y al cabo es una tradición desde Sí. hace muchísimos años y Seguir con ello es Es importante seguir. y exacto, o sea, nosotros al fin y al cabo bailamos en un escenario, pero no solo, no es lo mismo que bailarle dentro, por ejemplo, a la Virgen. aparte no es Hay solo bailar, muchas emociones. no es solo bailar, al fin y al cabo estas jotas se han creado hace muchísimo tiempo por componentes que incluso ya no están, que se les echa de menos y todos los años se recuerdan, y poder bailar ya no solo aquí, sino en otros pueblos, en cualquier sitio estas canciones es recordaros que ya no están con nosotros. Y también O- recordar nuestras raíces. Exacto. A ver, yo es que en mi casa mi padre es el mayordomo. Entonces desde siempre la Virgen, y yo desde chica siempre he querido ser jatera, desde pequeña. En mi casa ha habido pocos componentes de los jateros y yo creo que he sido de las pocas que ha sido jatera. Y al fin y al cabo yo creo que el sentimiento se lleva dentro y es una cosa que te meten desde pequeño. Entonces, también desde chico, y sabéis yo que llevamos mínimo 15 o 16 años bailando para y por la Virgen, yo creo que es una cosa que nos han metido desde pequeña. pequeñitas para ahora que somos una de las afortunadas que le bailamos Dentro. delante de la Virgen. Al fin y al cabo es gracias al sentimiento que desde pequeños nos han transmitido nuestros mayores, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, por la fe y lo que nos transmite la Virgen, que al fin y al cabo es muchísimo, por lo menos a mí y supongo que a ella A también. mí también. Ha sido con el cambio de mayordomo, que ya con el antiguo mayordomo el grupo joven se llamaba Para Hacer Cosas, ahora ha sido cuando ya le hemos dado el sentido al grupo joven, hemos hecho nuestro estatuto, nuestro reglamento y demás, y tenemos un grupo de 33 jóvenes para trabajar por la Virgen y para seguir con la tradición de la Virgen. Yo creo que sí, que es nuestra madre a quien viene a pedirle todo a la Virgen. Y yo pienso, y cada vez se quiere meter más gente en el grupo joven para tirar con la tradición de la Virgen. Yo de siempre, porque yo siempre he estado vinculado a la Virgen, he estado de monaguillo en Santa María y siempre pues, venía con la cruz parroquial de Santa María y hacía el saludo y el cumplimiento del voto. Y bueno, a lo largo del día, pues tras la función, tras el baile de los jateros, que además van a ir bailando peña por peña ahora, pues ya las familias se asientan en sus hatos, a cada reunión, como podéis ver aquí atrás, cada reunión de familias pues tiene su hato, su caseta. Hoy en día son casetas, antiguamente la romería, a mi forma de parecer, era más bonito. Eran mantas tiradas en el suelo donde se sentaban y compartían la comida, pues cada familia o grupo de amigos se va sentando, y en la parte de más arriba que vemos aquí pues están las peñas. Las peñas son grupos de amigos que ponen una cuota anual y que dan gratuitamente, como decíamos antes, pues comida y bebida a todo el que pasa. Es decir, aquí nadie se siente extraño. Si pasáis, aunque vengáis de fuera, si pasáis por las peñas, os van a invitar a los vinos de pitarra de los que hablábamos antes, a tomar una tapita de jamón, de chorizo, morcón, de queso, de todos productos prácticamente de la tierra, del ibérico de la zona, que desde luego no tiene comparación con ningún otro sitio. Bueno, la corona, como decía esta mañana, es una ofrenda hecha por el pueblo de Fregenal en 1906
para la coronación canónica y pontificia, que se hizo con donativos de la familia de Fregenal. Tengamos en cuenta que, como os decía, había una nobleza muy pujante en esa época, que es la que aporta principalmente las piezas, ¿no?, las de piedras preciosas y tal. El pueblo llano, por decirlo de alguna forma, pues o dio dinero o dio el poco oro que pudiera tener. Es una corona que destaca más por ser una pieza de joyería que de orfebrería. Vemos diferentes piezas que están ensambladas, por eso varía un poco en cuanto al diseño original. Si vemos el cartel de la coronación, toda la parte inferior no es como se muestra aquí, sino que tenía un propio diseño, pero van desmontando las piezas que les van donando y las van ensamblando directamente aquí. Es bastante ecléctica, hay una mezcla de estilos, donde vemos que en esta parte predomina el Art Deco de principios de siglo. Estamos en la época del modernismo, como decía, donde toda esta serie de líneas curvas es muy típica de ese movimiento artístico. Curiosamente también aparecen estos remates que son bellotas, recordando la tierra extremeña. Vemos en cada punta bellotas y vemos también las curiosidades, porque son piedras que no son parejas. Por ejemplo, aquí tenemos una amatista y sin embargo aquí tenemos un topacio. ¿Por qué? Pues porque serían probablemente piedras pertenecientes a diferentes anillos o sortijas. En el interior, aquí abajo, vemos un topacio que es de Félix Soto Mancera, el obispo que, en sustitución del nuncio del Papa, la Virgen la iba a coronar el nuncio de su santidad, de Pío X, pero por enfermedad no puede venir a Fregenal y entonces lo sustituye Félix Soto Mancera, que hace la donación de ese topacio que se ve ahí dentro, justo debajo del esmalte del escudo de Fregenal. Y por curiosidad también, las piezas principales, por ejemplo, esta esmeralda, que es del Marqués del Marqués de Río Cavado, y otra pieza, quizás la más interesante, la más valiosa, sea este diamante, que es de Antonio Vargas Zúñiga, que era entonces Marqués de Paterna del Campo. También muy interesante las dos piezas que comentábamos esta mañana, que son estos dos cisnes que provienen de la infanta María Teresa, la hermana de Alfonso XIII, que es presidenta de la Junta de Damas, que se encarga de recabar joyas para hacer la corona. Dense cuenta que en ese momento la nobleza de Fregenal es muy pudiente y es muy influyente, y tienen tal relación que incluso la hermana del rey dona una de las pulseras. El resto de la corona pues ya es más piezas de orfebrería, hay mucho regionalismo y hay, por ejemplo, estas dos figuras, estos dos leones alados, que se vuelven a reproducir, como decíamos, en el peto que se hace, porque está en la cantidad de oro y de piedras que se donan, que con lo que sobra le hacen la pieza que lleva la Virgen en el pecho, donde se reproducen de nuevo estos dragones. Conjuntamente a la corona de la Virgen pues se hace la corona del niño. Estas dos piezas en la época se hablaba que tenían un valor en pesetas de 10.000 pesetas, que serían hoy en día 60 euros, ¿no? Sí, 60 euros aproximadamente. Fíjense, en 1906. Y dense cuenta de la realidad económica y de la realidad social de Extremadura en aquella época, el esfuerzo titánico que supuso pues, hacer una donación de este tipo. La Virgen de los Remedios es mucho, como creyente es la Madre de Dios, Dios está por encima de todo y la Madre de Dios es quien intercede por nosotros. Nosotros no somos capaces de pedirle a Dios lo que necesitamos, nos arrodillamos ante ella porque sabemos que a través de ella llega a Dios, y eso es algo muy importante y muy fuerte. El lema de Fregenal, del escudo de Fregenal, dice Per Mariam ad Damata, amado a través de María. Entonces Fregenal es amado a través de María, que es la Madre de Dios quien nos lleva hacia Dios.